seguimos aprendiendo con Cultura Virtual. Como parte de los talleres de creación y narración de cuentos, hoy con Tere Marichal Lugo conocerán el edificio Dr. Ricardo Alegría Gallardo, sede del Archivo y Biblioteca General de Puerto Rico del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Disfrútenlo. Saludos, soy Tere Marichal Lugo y les doy la bienvenida a Te Cuento Como Yo Cuento. Este proyecto forma parte de Cultura Virtual y tiene el auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. Los muros tienen la palabra y nos muestran el sentir del pueblo. Los artistas que pintan murales rescatan la memoria colectiva para que nadie olvide. Los contadores de cuentos hacemos lo mismo cuando contamos, porque rescatamos una historia para entregarla a otro y que éste pueda seguir contándola. Así debe ser, tal y como hacen los historiadores. Contamos de acuerdo a nuestro punto de vista. Nos preguntamos cuál fue la causa y el efecto, porque en los cuentos que compartimos aparecen razones, de la misma forma como aparecen en la historia. Queremos abrir las puertas, las ventanas y salir a la calle para que los que nos escuchan busquen respuestas. Los contadores de cuentos nos parecemos a los muralistas y a los historiadores. Rescatamos la memoria buscando las causas y motivos desde nuestro punto de vista y explicamos de forma metafórica lo que observamos cuando abrimos el pergamino, escuchamos otro cuento o investigamos en un archivo histórico. Hoy los invito a tener un encuentro con nuestra historia para crear cuentos sobre lo que fuimos y somos, sobre los que estuvieron y ya no están. Tenemos que conocer nuestras raíces para seguir contando. Los documentos históricos están archivados. Nos invitan a una reunión donde descubriremos sus secretos. Están aquí los personajes y los eventos. Solo tienes que armar la historia. Te invito a que conozcas el Archivo General de Puerto Rico, junto al historiador Francisco Moscoso y la escritora Flavia Lugo de Marichal. Conservar nuestra historia es tarea de todos, y una vez la conozcas, la podrás contar. Saludos, soy Francisco Moscoso. Soy historiador, estuve muchísimos años en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Me jubilé en diciembre del 2019, pero como decimos, jubilado, pero no retirado, ¿no? Siempre hay que seguir trabajando, estudiando, compartiendo los conocimientos y aprendiendo más. Uno nunca deja de ser estudiante. Vamos a tratar hoy el tema de la historia y de la importancia de los archivos, ¿no? En el caso de Puerto Rico tenemos el Archivo General de Puerto Rico. Hay una ley del año 1955, la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, del 5 y 8 de diciembre de 1955, en donde se establece el Archivo General de Puerto Rico como el lugar de depósito de toda la documentación oficial pública y también de toda la privada que le llega a las manos del depósito público. Pero sobre todo, pues, todos los documentos que llamamos oficiales, que producen los gobiernos, las administraciones de los gobernadores, las dependencias, los departamentos, las agencias, todos producen una masa de documentos que son públicos, ¿verdad? Y lo que hay que recalcar aquí también es el derecho que tiene el pueblo de conocer todo lo que se produzca desde el Estado, desde todo lo que sea público, tiene derecho a esa información. Y ese es en sí uno de los valores más importantes que tiene el archivo. El Archivo General de Puerto Rico contiene más de 90,000 pies cúbicos de documentos que incluyen textos, gráficas, planos, mapas, dibujos, impresos, periódicos, revistas, fotografías, películas y grabaciones en formatos variados.
El patrimonio histórico documental de Puerto Rico es el conjunto de documentos de valor permanente que forma parte del patrimonio cultural del país. Estos se conservan en los archivos públicos y privados y sirven como fuente de información para la investigación de los aspectos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales y legales. Estas fuentes de información primaria dan fe del acontecer del pueblo puertorriqueño desde las postrimerías del siglo XVIII hasta la actualidad. En 1989, Flavia Lugo de Marichal realiza una investigación en el Archivo General de Puerto Rico. Estudia el caso de Juana Agripina, afrodescendiente que luchó por su libertad en las Cortes españolas. Juana Agripina nació para los años de 1834 a 1835, cuando ya las ideas abolicionistas estaban cobrando fuerza en Puerto Rico. Su madre era esclava de don Vicente Martínez. De su padre no se encontró información. Entre los documentos que la profesora Lugo encontró, nos enteramos de que don Vicente Martínez, no sabemos por qué razón, la regala al cumplir año y medio a doña Laura Morales. Toda su vida fue una lucha por defender su libertad y podemos decir que su historia, la historia de Juana Agripina, es la historia de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavia Lugo de Marichal y soy una profesora retirada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, donde trabajé 24 años. Hoy estamos aquí para hablar un poco sobre un personaje que a mí me interesó mucho. Fue una investigación que yo hice hace más de 30 años y me he quedado enamorada de ese personaje por el valor que tiene y por la importancia que tiene en nuestra historia. Voy a decirle cómo yo llegué allí. Yo no estaba en el archivo histórico investigando eso, sino otras cosas, y allí me hice muy amiga de una persona de mi pueblo, de Guayanilla, y sobre todo, además era nieta de una persona que fue muy amiga de mi familia, del doctor Zavala, un gran puertorriqueño que fue componteado. Y ella era su nieta y estaba haciendo también un doctorado en historia. Se llamaba María de los Ángeles Chardón Zavala. Les puedo decir que yo le debo a Juana Agripina mi investigación sobre esta mujer que titulé Juana Agripina o la lucha de una esclava por su libertad. A esa amiga mía que era muy adicta a los lugares donde se investiga. Ella tenía su doctorado, pero ella seguía siempre investigando, porque ella fue la persona que encontró estos papeles, no los leyó, pero vio el nombre y lo que decía de la esclava podía ser interesante. En los archivos ustedes pueden encontrar cosas extraordinarias, porque en el archivo se guarda gran parte de la historia de los pueblos. Algunos pueblos de Puerto Rico, que las personas no tenían conciencia de eso, de guardar, de investigar. Cuando los archivos del municipio se llenaban, quemaban los papeles para que cupieran otros. Ahí se perdió gran parte de la historia de los pueblos. Se lo puedo decir porque tengo un ejemplo en mi propia casa. Haber llamado a mi papá del municipio de Guayanilla: Pepe, aquí hay unos papeles de cuando tu padre le rompió una silla en la cabeza a otra persona y lo desterraron a Tallaboa. Habían encontrado unos papeles de eso y los querían votar y no se sabe por qué razón fue una cosa política, por qué razón sucedió eso. Pero hubiera podido quizás aclarar alguna cosa importante. Esos son los archivos, ahí es donde se guarda lo que pasa en todos sitios. Ahora, gracias a Dios, hay el cuidado de todos esos archivos de los pueblos, mandarlos al archivo central. Yo los invito realmente a disfrutar, porque se disfruta. No es solamente aprender, es disfrutar. Cuando pienso en estos años y en los años que yo estuve yendo al Archivo Histórico de Puerto Rico, cada día le doy más gracias a Dios de que el Archivo Histórico sea
un instrumento maravilloso para conocer nuestra historia y nuestra vida. Allí realmente se guarda la historia de Puerto Rico y desgraciadamente, como estos papeles de Juana Agripina, que nadie había visto nunca, todavía hay allí quizás papeles que nadie nunca ha examinado y que por lo tanto hay quizás pedacitos de nuestra historia que todavía no conocemos. Esta historia desconocida para muchos, de la que posiblemente nunca conoceremos el final, es la historia de una mujer afrodescendiente, brava y valiente, que luchó continuamente exigiendo su libertad. Nació siendo esclava, y a pesar de haber obtenido su libertad, fue esclavizada nuevamente. Aún así, luchó toda su vida por ser libre. Ella exigió su libertad a las cortes españolas, al sistema esclavista, a los hacendados, a los hombres, al gobierno. Se enfrentó a todos sola y nunca se cansó de luchar. Juana Agripina es la historia de todas y todos los africanos esclavizados que nunca se doblegaron y lucharon sin tregua ni miedo. Juana Agripina, no pudieron vencerte las torturas, ni la injusticia, ni las cadenas, ni las distancias, ni ese camino que tantas veces recorriste, exigiendo tu libertad, luchando por tus derechos y tu dignidad. Guerrera, tú eres nuestro ejemplo a seguir. Juana Agripina, vive. La historia de Puerto Rico en su parte escrita, ¿verdad?, está asociada a la conquista y colonización española y hay documentación pues escrita desde el siglo XVI en adelante, pero en el transcurso de la historia, quizás por eventos militares, ataques de los ingleses, los franceses, los holandeses, en otros momentos pues hubo quema de documentos, o si no los huracanes, destrucción de edificios donde se atesoraban los documentos, o también incendios y plagas, incluso de insectos, ¿no? Con hambre de comerse algo hasta los documentos. Así es que lo que hicieron afortunadamente fue copias desde el siglo XVI hasta el XIX de toda la documentación y se enviaba a archivos en España. Por esta razón, los siglos XVI a XVIII, fundamentalmente, el grueso de la documentación está en los archivos en España. Primero, uno que se llama Archivo General de Simancas, en la ciudad de Valladolid, al norte de Madrid. Pero luego la inmensa mayoría de los documentos que tienen que ver con Hispanoamérica colonial, Puerto Rico incluido, pues se transfirieron al Archivo General de Indias, localizado en la ciudad de Sevilla. Tiene sobre 43.000 legajos, legajos que lo que quiere decir es un paquete de documentos, 43.000 de toda Hispanoamérica, incluyendo unos cuantos miles de Puerto Rico, ¿no? También de Santo Domingo, de Cuba, etc. Y afortunadamente, el Ministerio de Cultura de España, desde hace más de 3 décadas ya, decidieron digitalizar la documentación. Entonces hay grandes cantidades de documentos de esos siglos que uno consigue a través del portal de archivos españoles. Y ahí, cuando uno llega a la página principal, uno busca bajo temas, bajo nombres. También los documentos tienen unos códigos que luego uno aprende a cómo usarlos y uno llega a esa documentación. Antiguamente, para estudiar esos siglos, y por eso se refleja en la historiografía, hay menos investigaciones, había que ir a España, ¿no? Y eso costaba, había que tener tiempo para estar allí un tiempo, y también aprender una disciplina dentro de la historia que se llama paleografía. Les voy a mostrar un documento de aquella época, que es la portada de la primera relación del oro
que se sacó en Puerto Rico. Esta es la portada de el primer oro que se contabilizó en la villa de Caparra en la fundición a partir del 26 de octubre de 1510. Cuando uno ve esto, ¿verdad? Yo vi eso por primera vez y yo dije, bueno, esto es árabe o chino, yo no sé qué es esto, pero realmente pues hay una destreza, ¿verdad?, que se llama paleografía. ¿Verdad? Paleo quiere decir antiguo y grafía escritura. En otras palabras, el estudio de las formas antiguas de escritura. El maestro de la Grecia antigua, Heródoto, se planteó, estamos hablando entre el 400 y el 500 antes de Cristo, se planteó un asunto serio en su país que estaba siendo invadido por Persia antigua y frecuentemente Grecia y Persia estaban en guerra. Entonces él se hizo la pregunta sencilla, ¿y por qué están invadiendo los persas a Grecia? ¿De dónde viene esto? Entonces es necesario, para contestar eso, hacer, en una palabra antigua griega, historia, que lo que significa originalmente es una investigación. Ese es el punto de partida de la historia, hacer una investigación sobre el evento, los sucesos, los personajes, lo que uno quiera contestar y averiguar, pues empezando con una investigación. Él escribió, para contestar eso, una obra que se tituló Los 9 libros de la historia. Ha sido publicada en varias ediciones. Y el primer párrafo dice mucho, ¿verdad?, sobre el significado de la historia. La publicación que Heródoto de Halicarnaso es el lugar de donde él provenía, va a presentar de su historia, significando investigación, se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres. Así que ahí hay un elemento importante, ¿no? La memoria, rescatar la memoria de lo que ha acontecido. Ni menos oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. En otras palabras, él sabía que había parte de la respuesta de la versión que le dieran los de su propio país, Grecia, pero los griegos le llamaban bárbaros a todos los países del exterior. Así que, pero él también entendió que era necesario ver el punto de vista de los otros, ¿no?, para tener un cuadro más completo. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios e interesantes y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros. Las causas y los motivos, ¿no? En otras palabras, que la base de la historia es una investigación para reconstruir eventos, sucesos, pero sobre todo para explicar, para buscar las causas de las cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me ha fascinado y me ha interesado de la historia, el por qué suceden las cosas, ¿no? Es más importante de todo. El Archivo General también, en la década de 70, 80 del siglo pasado, se dio una especie de revolución historiográfica en Puerto Rico. Algunos le llaman la nueva historia. Y aprovecharon profesores de la universidad para encaminar a sus estudiantes a conocer las fuentes primarias. Estos son estudiantes de bachillerato, ¿no? Pero no tienen que ser solo estudiantes, pueden ser todo el que se interese en la historia, ¿no?, que puede ir y hacer sus investigaciones. Pero afortunadamente lo hicieron. Los profesores, para ellos significó abrirse un mundo. Por ejemplo, Fernando Picó, que ha escrito muchísimos libros, ¿no?, compañero ya fallecido, pero un historiador de mucho impacto en Puerto Rico, Libertad y servidumbre en Puerto Rico sobre los jornaleros en el siglo XIX. Otra de sus obras, Amargo Café, sobre los campesinos y la actividad cafetalera en Utuado. Todos estos están basados en documentos del Archivo General de Puerto Rico, sobre todo protocolos notariales, censos de riqueza que mencioné. El historiador Guillermo Baral, por ejemplo, hizo una investigación tremenda basada en documentos del archivo sobre los esclavos y su rebeldía, esta obra Esclavos Rebeldes, y documentó 22 casos de conspiraciones o intentos de rebelión o rebeliones mismas
de los esclavos en Puerto Rico desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, hasta 1848. ¿Dónde saca la información? Documentos del archivo. Otro tema importante, el Grito de Lares de 1868, pues dio paso a la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim, por ejemplo, a hacer una tesis doctoral que luego se transformó en este libro, El Grito de Lares, sus causas y sus hombres, basada en se llama El Expediente de la Insurrección de Lares, de 1868-69. Este fue uno de los fondos que se llevaron para Estados Unidos. Afortunadamente, los devolvieron, ya los originales están en el Archivo General y han permitido, ¿verdad?, hacer estudios directamente de las fuentes. Yo también lo he usado para hacer mi propio ensayo sobre la Revolución Puertorriqueña del 68. Así que es básico. Igualmente hay otra dimensión en documentos que uno encuentra, por ejemplo, en el caso del Grito de Lares, hay un documento donde se produce un arresto hasta de unos caballos por parte de las autoridades españolas porque venían de Mayagüez, bajando desde las colinas de San Sebastián, entonces lo declararon caballos subversivos. Bueno, pues esos caballos subversivos, desde las fuentes documentales, le permite al pintor Augusto Marín producir un cuadro justamente con los caballos rebeldes, ¿no? En esta exhibición que se hizo en el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, en el 2011, existe un catálogo tremendo y ahí se exhibió, pues aquí está la contraportada, ¿no?, Los caballos rebeldes, que está documentado en fuentes del Archivo General, ¿no? Así por el estilo. Así es que los documentos también permiten llevar la historia al arte, ¿no?, a la cultura. En distintas dimensiones se entrelazan, ¿verdad?, las fuentes con las manifestaciones diversas de realización de la cultura humana. Los profesores enviaron a los estudiantes a hacer esas investigaciones. En 1974 se publicó, yo lo preservo aquí como un tesorito también, Anales de Investigación Histórica, volumen 1, enero-marzo 1974. Bueno, ¿y qué es esto? Estos son las monografías de estudiantes, estudio parcial de los registros del siglo XIX del partido de Humacao, los testamentos de Bayamón, siglo XIX, análisis de los registros de matrimonio de la parroquia de Yabucoa, los juicios verbales en el pueblo de Manatí, todo por estudiantes puertorriqueños de aquella época, y son varios volúmenes que existen, anales de investigación histórica, ¿no? Así que para el estudiantado, para la juventud, también significó un escenario de investigar, de encontrar las fuentes primarias, de ver el valor de estos documentos, que se traduce en distintos temas, ¿no?, en monografías de investigación, y todo eso nos ha ido ayudando a reconstruir esta historia. De esos trabajos particulares, de los trabajos por municipios, entonces eso es lo que nos permite enriquecer la historia y llevarlo a los textos de historia de Puerto Rico. Y los textos a su vez deben de revisarse, ¿verdad?, actualizarse periódicamente en una alimentación de investigación basada en archivos, en fuentes primarias, y llevarlo entonces a la divulgación para que la gente los conozca, ¿verdad? Eso es lo que le van a enseñar a los niños y a las niñas en las escuelas, pues que sea la historia la mejor documentada y basada en fuentes del archivo. Otras fuentes son, por supuesto, no solo las escritas, sino las orales, lo que la gente cuenta. También hay algunos investigadores que se han dedicado a rescatar la memoria a través de entrevistas. Hay un depósito en la Universidad Interamericana de Puerto Rico con más de 10.000 entrevistas que se han hecho. Lo hizo el historiador Kenneth Lugo hace unos años. Así que, es que la historia no debe de pensarse que es solo a partir de la historia escrita. Antes de que viniera la escritura, la gente se comunicaba simplemente hablando, ¿no? El mundo indígena, que mal han llamado prehistoria, era la historia antigua. Lo que pasa es que lo comunicaban con un lenguaje de simbolismo, por mitología, por leyendas que combinaban pues algo de realidad con algo de lo que pensaban que había sucedido, pero todo eso forma parte de la historia también.
Así es que hay archivos, ¿no?, que son de documentación escrita, pero también hay archivos que son de memoria, de lo que la gente narra, de lo que nos pueden decir, por ejemplo, en última instancia, que a veces desaprovechamos las oportunidades, nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestra familia, que son, ¿verdad?, el primer lugar de producción histórica, son las propias familias. A veces ellos saben mucho, recuerdan, pues hay que grabarlos también. Lo que ellos digan también se puede transmitir a una reconstrucción de una historia mayor, ¿verdad?, de distintos eventos. Bueno, y así por delante, espero que con estas nociones comprendamos, ¿verdad?, no solo la importancia de la historia, lo fundamental en la formación de todos nosotros como seres humanos, sino también el valor que ha tenido y que debe de tener, y el apoyo sustancial que debe recibir el Archivo General de Puerto Rico y todos los archivos en Puerto Rico. El Archivo General de Puerto Rico también tiene diferentes unidades, como el Archivo de Fotografía, el cual es el depositario de las imágenes que denotan los hechos históricos de forma individual y colectiva del quehacer en la vida cotidiana, en la política, las letras y las artes. El Archivo de Imágenes en Movimiento consta de aproximadamente 4.000 títulos en fílmicos y 2.000 videocintas. En el edificio Ricardo Alegría Gallardo también se encuentra la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, la cual es una entidad pública adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña. La biblioteca mantiene bajo su custodia sobre 70.000 títulos únicos en diversos formatos como libros, revistas, periódicos, audiovisuales, manuscritos, todos con un enfoque en Puerto Rico y el Caribe, en las disciplinas humanísticas. La biblioteca cuenta también con una sala de referencia y estudio y una sala de literatura infantil. De esta forma finalizamos otro capítulo más de Te Cuento Como Yo Cuento. Queremos dar las gracias a la profesora Flavia Lugo de Marichal, al historiador Francisco Moscoso, a los amigos del Museo de las Américas, quienes siempre colaboran con nosotros de forma solidaria. También queremos agradecer el apoyo que brinda el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for the Arts, y a todos ustedes, nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan semanalmente para conocer más sobre la narración oral. El Archivo General de Puerto Rico nos está esperando para que vayamos e investiguemos y podamos crear cuentos sobre nuestra historia. El Archivo General de Puerto Rico ha iniciado el proceso de la digitalización a gran escala de sus colecciones tras recibir una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon. Esto permitirá el acceso en línea a más de 500.000 imágenes y se asegurará además de la preservación a largo plazo de las colecciones, tanto físicas como en soporte digital. Este taller de Tere Marichal Lugo y toda nuestra programación están disponibles a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Suscríbase y comparta la más amplia y completa programación cultural que es posible gracias al National Endowment for the Arts. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.